Adelante, por favor. Hola, hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno, vamos a dar inicio a la reunión del Departamento de Psicosis, donde hoy va a hacer una presentación nuestra colega querida Gladys Lepec, que va a presentar un caso clínico intitulado El señor R cuando el odio hace lazo. ¿Eh? Este, bueno, a ver, a mencionar algo acá. Un segundo. Bueno, a Gladys la conocemos acá en el departamento, de trabajar juntos durante todo ese tiempo. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Gladys es psicóloga, egresada del instituto, integrante del departamento nuestro y además de COWAP. Ha sido psicóloga de planta del Hospital Parmeño Pimiello, ¿eh? Y mil cosas más, pero este, no la vamos a hinchar hoy contra la trayectoria. Así que bueno, le damos la palabra a Gladys. Gladys, contanos un poco de ese tema tan interesante. A ver, ¿se escucha ahí? Sí. Se me ocurrió compartir con ustedes a partir de la temática de... Está medio raro. Ahí está. A partir de la temática de pacientes, se cae, ¿vio? No quiere quedarse quieto. Ahí va, a vos porque lo conocés. Sí, se le ve, bueno. Gracias. Este, un poco pensando en la temática de pacientes fronterizos, en su momento lo hablé con Ale. Porque vos me preguntaste paciente que le puse R, y R había presentado también el azar. Yo le contaba que R es la inicial del nombre de este paciente, que atendí cuando yo tenía unos 30 y pico de años. Pasaron 30 años. Estás diciendo de verdad. Sí, no tengo problema. Solo un año. No hay problema. Eh, a ver, ¿Lo seguiste viendo durante mucho tiempo? no, fue un tratamiento que duró 3 años, pero son esos pacientes que nos hacen escribir, como digo yo. De hecho, presenté en CEPAL este paciente en el 2018 y han pasado muchos años. Y bueno, quería compartir con ustedes como para pensar algunas cuestiones transferenciales, contratransferenciales, etcétera. Les voy a leer un poquito de lo que presenté en ese momento en este libro, que es el de Psicoanálisis, Ficción y Clínica, que hablé sobre el amor y la pasión del odio. Eh, pero bueno, voy por esto y voy a ir agregando. Bueno, ya acá escribí esto. Hace muchos años, un hombre de unos 60, es decir, yo tenía 30 y pico, él en aquel momento tenía 60 años y me es derivado. Hola, ¿cómo te va? En aquella época, por eso te dije, Lili, si vos te acordabas, trabajábamos juntas en el Centro Freud. El Centro Freud tenía un área de asistencia. En el área de asistencia, En el área era un paciente que me llegaba desde el Centro Freud. Ya había terminado mi formación ahí. Entonces les cuento. había terminado la parte. Yo había terminado mi formación y ya estaba como docente del centro. Bueno, ¿Qué era el Centro Freud? ¿Era acá de Centro acá? Sigmund Freud fue un centro creado por Abraham Apter, Por ¿se acuerdan? Goldman, Leonardo No, Goldman. de APA, nosotros no. Bueno, la cuestión es que era un equipo de psiquiatría, por eso te pregunté si te acordabas, era el equipo de psiquiatría, y entonces me derivan este señor de unos 60 años y me dicen, me dan una doble advertencia, ¿quién me lo deriva? Lo llamaría advertencia.
circuló por los consultorios de destacados analistas de los años 70. Fue paciente de Garma. De Garma. Un paciente con abolengo, digamos. Claro, ¿viste? Te da Claro. como la sensación de quién va a venir al consultorio. Entonces, me dicen, atendido por destacados analistas de los años 70, creo que el otro fue Lieberman, habría que ver, no me acuerdo tanto, y me dice la persona que me lo deriva, es insoportable. Que me lo deriva para redoblar la apuesta, agrega una advertencia más, que estuviese atenta. Yo tenía 30 y pico. Estuviese atenta. Sus dos últimos tratamientos fracasaron cuando ambas analistas se embarazaron. Ya. Vos todavía no te habías embarazado. Bueno, les cuento. A la primera Además, no era embarazo de él. Pobre chico. Él Qué también- moderno Lieberman, ¿Cómo? ¿Qué? ¿no? Qué moderno Lieberman, digo, embarazarse. Ah, No, no lo entendí. No sé, Y Darío. Darío. Sí, No, no, ¿qué sí, quiere Darío. decir con eso? No se entendió. nada, un mal chiste, digo, Lieberman se embarazó y Garman también. Eso pregunté. Porque eran analistas mujeres. Eran analistas mujeres. Él buscaba analistas mujeres. Si bien tuvo Pero vos dijiste que se finalizado con esto, acá va. Durante muchos años, él estuvo en tratamiento con estos grandes analistas. Él decía así, y estuvo 20 años en análisis. No sé si ustedes sabían que el luthier de Lelutier era psicoanalista. El luthier, el hacedor de instrumentos de Lelutier era psicoanalista y fue psicoanalista de él durante 20 años. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Carlos, me acuerdo que es el nombre, ¿te acordás, Gonzala? No me acuerdo el apellido. Bueno, no importa. Toda la vida psicoanalizaron. Toda su vida ligada al psicoanálisis con hombres fundamentalmente. Bien, después voy a ubicar algunas cuestiones al respecto. Entonces, en la primera entrevista llega puntualmente y 10 minutos antes de empezar la sesión con él se produce un corte de luz. Mi consultorio estaba en el piso 23. Ah, Lo espero en la puerta, llega, le comunico la situación y enojado me grita, ¿cómo puede ser? Estoy acá y usted no me va a atender. Era la primera entrevista. Y vos bajaste 23 pisos. Sí, en esa para- época no tenía lumbalgia, ¿viste? Andaba bien. Impresionante. No le dijiste por porteo eléctrico, nada. No, lo que no. pasa es que él iba a subir 23 pisos. Bien, sí, pero algo me hizo esperarlo. Estas cuestiones Tantas de advertencias. tantas advertencias, por eso lo quería traer, porque parece que transferencial y contratransferencialmente por las cosas que van a aparecer después. Entonces, se enoja conmigo. Entonces, yo escribo, me di cuenta que de que no era un paciente como para atender en una urgencia en un bar, porque él estaba con anteojos oscuros, transpiraba, estaba sumamente enojado conmigo, el ascensor. Bueno, le explico la situación, le digo, la situación me tomó de sorpresa como a usted. A ver qué hacía él con esto, ¿no? Y ahí se calma y combinamos otro horario y a partir de la primera entrevista concurre puntualmente. Concurre puntualmente siempre muy arreglado, con anteojos oscuros. Solo se ¿No se lo saca, saca? solo se lo sacaba en la sesión. Vos El motivo de consulta, bajaste, y arreglaron para otra vez, y después vienen. vuelve bien. A mí se me ocurre en ese momento decirle, es un imprevisto, me tomó de sorpresa a mí
Y a usted. y a usted. Es decir, como la La vida. vida. Eso, como la vida. Demuestra que está enojado con la vida. Exactamente. Ahí va. Pero vos no te enojas No, y en pones ninguno- límites de alguna manera muy suave, nunca me en enojé el con él. sentido de que, bueno, a mí me sorprendió y como usted. Está muy bien. Exactamente. A mí yo le dije, estoy tan sorprendida, me tomó de sorpresa como a usted. Por eso yo le dije, bueno, podemos sentarnos en algún lugar. Ah, no, de ninguna manera. Lo que sí sabía y me habían anticipado de que él tenía un diagnóstico de cáncer de próstata y que este era el motivo de consulta, que había sido su motivo de consulta con las dos analistas anteriores. Que se embarazó, 60 años, ¿no? 60 años. Bueno, acá digo esto, que se enfrenta con un diagnóstico que lo acercaba al final, estaba complicado. Ya tenía metástasis ósea. Sí, sí. Los inicios, él podía moverse. Bueno, cuando le pregunto por su vida familiar, él puede con muchísima dificultad, él tenía en ese momento 60 años, decir, contar que tiene una hija, en aquel momento tenía 15 años, que se había encontrado con una mujer que estaba dispuesta a darle un hijo, porque él, como digamos, no decían, no fueron elecciones, pero siempre tuve relaciones homosexuales pasivas. Es Pasivas. Él lo decía. Hasta que se encuentra con esta mujer, él tenía 60 en aquel momento, y nace esta hija, ella se queda embarazada, y él dice, yo quería tener un hijo o una hija. Se separa de esta mujer cuando no la podía tocar. Cuando queda embarazada. Lo- sí, podría no serlo. Sí, él tenía la convicción de que era su hijo. Que no era así. Que era su hijo. En una relación de muchísima ambivalencia. Muchísima Ambivalencia. y una relación fugaz. Fugaz, pero que él se hacía cargo, él era marino mercante, con lo cual muchos años de su vida pasó en alta mar. Él se hizo cargo de la hija, le pasaba dinero a la mujer. Pero dejaran tranquilo, eh, sí, navegando. navegando, exactamente. El gran problema de él se desencadena cuando deja de navegar. Tuvo 40 años como marino mercante, teniendo estas relaciones fugaces, porque tampoco tuvo ninguna relación estable con ningún hombre, pero esto le permitía estar como en otro lugar que no fuese un lugar fijo en tierra, porque cualquier relación o vínculo le despertaba mucho temor, bronca, odio, etc. Novio en cada puerto. Algo así. Era un señor muy apuesto, pero tenía. Quedaba probablemente su condición en alta mar, no tocaba tierra, ¿no? Cuando toca tierra se desencadena esta cuestión. ¿Ves? Sigo. Bueno, ¿Vos lo ves cuando él acaba de ser padre o no? no, hacía 15 Tiene años. La chica tenía 15 años y él tenía 60 y se había jubilado como marino mercante, que se jubilan a los 50 y pico más. 5 años. Sí. ¿Vamos bien? Bueno, entonces, llega la consulta, me cuenta el diagnóstico, oscilaba entre fuertes crisis de angustia y eclosiones de intensa irritabilidad. En más de una ocasión, a mí me agarró cierto temor de que se desbordara conmigo, digamos, era como muy agresivo. Los relatos eran monótonos y discurrían en recuerdos de una infancia teñida por maltratos.
por parte de la madre y por parte del padre, que lo hacía arrodillarse sobre maíz. ¿Qué lo hacían? Arrodillarse sobre maíz. Entre otras cosas. Esa, entre las cuales él nunca pudo hablar. Y yo le respeté el silencio también por el cuadro que tenía. Pero él necesitaba todo el tiempo, una y otra vez, que yo escuchara acá va. Este, Una y otra vez. el mismo relato. Era un marino mercante que había pasado casi 40 años de su vida en el alta mar y los días en tierra se le volvían insoportables. Los lugares familiares eran inquietantes y la vecindad intolerable. Por ejemplo, si él escuchaba un ruido del vecino de arriba, le pegaba con el palo para que se callara, ¿va? Si él se sentía destratado en la caja de un supermercado, se ponía agresivo, rápido, o sea, todo contacto con el otro, que supusiese alguna diferencia, alguna discordancia, él era la explosión. Eh, bueno, bien. Entonces acá pongo yo que el vínculo más duradero que él tuvo fue el tratamiento de 20 años con este psicoanalista y luthier, que ya no me acuerdo, Carlos, es el nombre del que conservaba un muy buen recuerdo. Es decir, este hombre lo que había hecho con él es que cuando se ponía en esta situación de tanta irritabilidad, de tanta insoportabilidad del otro y su ajenidad o lo que fuese, lo llevaba a tomar un café, lo acompañaba, muy interesante lo que hacía. Interesante. Muy interesante decirlo. Contaba Él me contó lo que hacía con él, algo más que palabras. algo más que palabras, Vos también me vas a quitar café. algo así. A mí me va a tocar otra porción que ahora les voy a contar. Bien, entonces, digo, esto era tal cual, en cada entrevista sentado frente a mí así me miraba. Yo no podía ni pestañear porque me decía, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No me está escuchando, no me está escuchando, era la demanda. ¿Eh? Sí, totalmente. Tenía 30 años, pero tenía paciencia. Sí, tenía paciencia. La Tenía curiosidad. paciencia. Gladys, Fantástico. Gladys, ¿era Carlos Núñez? Puede ser, ¿sabes? El Carlos lo tengo. El Carlos lo tengo, pero no lo tengo el apellido. Aparece como luthier y psicoanalista. Pero bueno, fue el vínculo más importante. Entonces, cuando él estaba sentado frente a mí, entonces miraba mis movimientos y me decía, oiga, ¿usted me está escuchando? A los gritos, ¿eh? A usted no le importa lo que le cuento. Entonces yo miraba y seguía con su relato monótono, ¿no? Es más, los 23 pisos, él hacía un conteo. Habíamos pautado 50 minutos de sesión, pero él, hasta llegar al consultorio, que eran 23 pisos, descontaba los minutos. ¿Se entiende, no? Tenía que ser 50 y pico. Y vio la agresividad, ¿no? Agresividad, Control. obsesividad, Control. paranoia. Y un borde fóbico importante también. ¿Qué cosa? Un borde fóbico también, él iba Sí, por la sí. calle. Sí, claro. Bueno, a poco de andar me embarazo. Ah, viste que yo te dije, vos también. La tercera. Era la tercera, pero es interesante lo que pasa. Me dice, yo no le digo nada a él. Tenía la advertencia, ¿vamos bien? Tenía la advertencia, esto quiero compartir con ustedes. 2 colegas me habían advertido y él se había enojado mucho, etcétera, y yo me embarazo y no le digo nada al paciente. Que aparezca la panza cuando tenga que aparecer. Entonces, un día entra y me dice, oiga, porque nunca me llamó por mi nombre ni por mi apellido, era oiga.
usted no estará embarazada, ¿no? Si te notaba ya, Claro, yo dije, no, porque por ahí no sé. no, yo estaría en el 5.º mes ya. Era panza de embarazo. Ahora, ¿qué te pasó a vos cuando finalmente él anunció que estabas embarazada? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Ahí viene, porque con este paciente fue una práctica, francamente, de es trabajar bajo transferencia y tener claro que estoy trabajando con el paciente. Es muy fuerte, yo dije, se va a enojar, me va a decir de todo. Y ahora cuento lo que a mí me pasó. Porque era un tipo muy inteligente. Me dice, usted no estará embarazada. Era obvio que estaba embarazada. Yo lo miro y le digo, sí, estoy embarazada. Y, ¿Cuál se preguntó? claro, exactamente. Y dice, escúchenme, son todas iguales. No le importo a nadie, no me quiere. ¿Cómo voy a hacer ahora? ¿Qué me va a decir lo que me dijeron las otras, sus colegas? ¿Me va a interpretar que me molesta el embarazo suyo, que rivalizo con los bebés? No, no lo soporto. Era inteligente. ¿Cómo? Inteligente. Inteligente el tipo. Pero él dijo, ¿Tiene un no lo hermano? soporto ¿Tiene que No, él, era hijo, era hijo. él no lo soportó. Exactamente, porque él quería la demanda toda, toda para él. Y usted que me dice, ¿usted qué me va a interpretar? Lo que me interpretaron todas esas, que yo rivalizo. Yo escuché y dije, ay, 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 ay. ¿Y ahora qué hago? Entonces se me ocurre, usted no me quiere, ¿verdad? Entonces dice, me va a decir lo que dijeron las otras, pero me voy de acá. Y se levanta. El paciente se levanta, ¿no? Y yo lo miro y le digo, ¿a dónde va? Vuelva, así, vuelva a la silla. Entonces, a esta altura, yo digo que a mí se me había vuelto embarazosa la situación. ¿Cómo salgo de esto? Porque no quería entrar en la línea de lo que habían entrado las otras analistas, que no había tenido efecto, Porque te evidentemente. interpretar la rivalidad. Exactamente, y él en ese punto, como diciendo, a mí esto no me sirve para nada, todo lo que me dijeron, a mí me pasa lo que me pasa. Entonces él dijo, ¿a dónde va? Siéntese. Entonces, yo digo que yo, Interesante recurso. y a mí lo único que se me ocurrió, yo decía, estaba sentada así, decía, uy, qué quilombo, ¿cómo intervengo? Son momentos de, ¿qué hago? De creatividad. Sí, sí, y se me ocurre decirle, si usted quiere partir, irse, ahí está la puerta, puede hacerlo. Yo estoy dispuesta a trabajar con usted. Y recalqué, a trabajar con usted, porque usted y yo trabajamos juntos. El embarazo es un acontecimiento de mi vida, le digo. Puedo seguir trabajando con usted. Entonces me dice, oiga, esa panza va a crecer, y se agarra la cabeza, ¿no? Entonces, lo miro y digo, y sí, va a crecer. Entonces dice, otra vez lo mismo. La odio, me gritaba, la odio. Y yo sentadita, ¿no? Entonces, a usted no le importa nada de mí, que es un poco lo que vos traes, Máximo, recién lo dijiste, ¿no? Te apareció esta demanda de ser único, ¿no? Pero lo más gracioso fue esto. Yo les vuelvo a decir, yo trabajo con ustedes. Si no quiere, se va. Y si quiere, seguimos juntos trabajando. Entonces se queda sentadito, me mira así y me dice, y dígame, ¿cuánto tiempo va a estar de licencia usted cuando nazca eso? ¿Qué es eso? No, no, fue muy difícil, horrible, muy, muy difícil. Entonces, le digo,
Le respondo, digo, le voy a responder, a él le voy a responder. ¿Cómo? Claro. Le voy a responder. Sí. ¿Qué te parece? No, se volvía loco el tipo. Entonces ahora le dije, mire, le digo, con certeza yo no le puedo decir cuándo voy a suspender y cuándo retorno. Yo le puedo decir lo estimado, que el médico dice como lo estimado, ¿vio? Así le hablaba, porque ni usted ni yo tampoco podemos saberlo, ni yo lo sé, esto. Estimo que van a ser 40 días en total. Yo dije, pues más no se banca este tío. Ah, bueno, ¿y cuál es la fecha? No, ahora no se la puedo. Cuando esté más cerca del parto, le voy a decir, y usted le digo cuándo retoma. Muy bien. Y esa fue la estrategia. Al día 40 habíamos armado todo, yo, todo el parto, yo, justo noviembre, con lo cual me agarró el verano. Al día 40 había teléfono de tubo, suena el teléfono. Oiga, suena el teléfono. Llegamos bien hasta... ¿Se bancó? Se bancó. ¿La licencia? No, y seguimos hablando de las cosas de él, que repetía una y otra vez, pero sí fue gestando en aquel momento un viaje con su hija, que él quería hacer un viaje con su hija porque su situación se le complicaba. Es decir, él está en un momento difícil ahí. Es decir, su metástasis lo empezaba a complicar, ya estaba con bastón, etc. Y además tenía esa enfermedad. Claro. Claro, sí, legal. Bien. No, sí, bueno, por eso estaba Ya empezaba a tener ciertas dificultades. Entonces, cuando al día 40, como yo no me comuniqué, llama a él. Oiga, ¿me va a atender? Sí, le digo, lo voy a atender. ¿Qué fecha? Le estiré un poquito, lo vi, fue el primer paciente que vi después de parir. Lo interesante después del viaje, él se va de viaje, logra irse con la hija, no quería, seguramente el vínculo con la hija era con muchísimas dificultades, siendo un adolescente y demás. Recuerdo que él vuelve de viaje, yo había cambiado de consultorio porque había nacido mi hijo, etcétera. Entonces vuelve de su viaje, le había pasado bien, etcétera. Me dice, me mira así, me dice, no sé cómo decirle. Le digo, ¿qué cosa? Y no sé, porque el que se había ausentado era él, no yo. Él se había podido ir de viaje. Me dice, no sé, dígame, tranquilo, dígame que esto es para usted. Impresionante. Entonces le digo, bueno, muchas gracias. Abro y era un pañuelo. Muy impactante el regalo. Porque a partir, digamos, él volvía del viaje y empezaba todo su circuito de tratamiento, etc. ¿Un pañuelo de qué? ¿De nariz o de para poner? Era de seda italiana, le había preguntado. La cuestión es que yo no tenía ninguna referencia familiar, no me permitía ninguna referencia familiar, ningún contacto con su hija, era chica, con la mamá de la nena. No había familiares, no había nada, en lo único que empieza a contar todo el desarrollo de su enfermedad. Él tiene una entrevista con en aquel momento un muy reconocido médico dedicado al tema oncológico, y como era próstata, lo revisa. Entonces él viene muy angustiado y me dice, me revisó, me dice, pero ¿sabe lo que me dijo? ¿Qué? Que no me asuste, que me dijo, bueno, ¿te dedicaste a la antigua profesión? Ah, Dijo así. Porque él de alguna manera ahí puede empezar a hablar, ya no avanzada su enfermedad, como él se exponía a ser de alguna manera violado, como el padre lo maltrataba, destrataba, a esta cuestión de
Era muy común en la época que se arrodillen sobre maíz, me parece, ¿no? No es algo, una práctica de castigo. A todo lo que dice el médico. El médico juega un chiste como podría jugar cualquiera, pero no dimensionó jamás los efectos. ¿Y por qué pensó que alguien que no tenía relaciones anales iba a ser Era prostituta, claro? Aunque también hubo una denigración. A mí me parece que es el debe único, haber dicho la dilatación del esfínter. puede ser eso. Los A mí me da la impresión de que era un paciente muy difícil para trabajar. A mí me parece que pudo haber sucedido esto como un humor, pero creo que es el único momento del tratamiento en donde él queda implicado como sujeto, que puede decir esto que me dijo, que soy algo de esto. El único momento. A partir de ahí hizo pipí. De ahí que Y de ahí empezó silla de ruedas, ya no se quería cuidar. ¿con quién vivía? Solo. Ahí viene la cuestión. Digo, mire, fulano va a tener que, Rafael, se llama, vamos a tener que buscar a alguien que lo cuide, una persona, su hija no, la mamá de su hija tampoco. Entonces me dice, yo no quiero nadie. Bueno, hasta que pudimos trabajar, que aparezca alguien. Entonces me pide a mí que sea su referente en el acompañamiento de la elección. Yo le digo de ninguna manera, y él trate de confiar en La alguien, elección de que de alguien que lo acompañe, porque él no abría la vida a nadie. Entonces él consigue finalmente, ya estaba en silla de ruedas, ya no podía venir al consultorio. Entonces le digo a él, digo, sí, tremendo, tremendo. Entonces le digo, mire, vamos a hacer una cosa. ¿Usted se ocupa de encontrar a alguien confiable? Entonces me decía, pero ¿usted cree ya la agresividad conmigo había bajado? Entonces le digo, yo creo que sí que hay gente confiable, que tiene que poder confiar, que le va a ir bien. Bueno, me dice, pero ¿usted va a venir a atenderme a mi casa? Bueno, le digo yo, voy a ir a verlos. Bueno, había conseguido una persona, etcétera, pero él se las ingeniaba para que yo no viese a nadie. Siempre que iba, no veía ni a la persona que me cuidaba, ni a la hija que iba, ni a la madre de la hija. Él me esperaba una determinada hora, yo lo llamaba, en esa época había Movicom, me dejaba, le avisaba al portero que me abriese, me abría, y las últimas sesiones las tuvimos de esta manera. ¿En qué consistían las sesiones? En que él volvía una y otra vez sobre el relato infantil y qué ir haciendo en cada movimiento, porque en un momento dado me mira y me dice, yo ya no me puedo ocupar más de mis cosas. Entonces le digo, bueno, está su hija, que es chica, de unos 16 ya 17, pero también ¿qué está edad tenía? 16, 17. Y está la mamá de su hija. La mamá de su hija, que yo no conocía ni me dejaba conocer, le digo, me parece que es alguien en quien usted se puede apoyar. Bueno, un trabajo. Entonces un día era una vez por semana, me dice, tomé una decisión. ¿Cuál? Me voy a casar con la madre de mi hija para dejarle la pensión. Bueno, los días subsiguientes iba, a veces me pedía que vaya a la caja fuerte para pagarme. Se le había depositado toda una situación conmigo que... Pero bueno, yo no dejé de visitarlo, etcétera, hasta que un día me llama y me dice, estoy internado en el hospital francés. Bueno, existía en esa época el hospital. Voy a verlo. Vos ya habías tenido el hijo después. Nunca preguntó, ¿eh? Nunca preguntó. Y les quería contar por qué escribí tanto sobre este paciente. Lo vi 2 veces en el francés. Él estaba solo. Siempre se las ingeniaba para estar solo. Entonces lo voy a ver una vez, estaba ya agónico. La segunda vez que lo voy a ver al día siguiente, dije, y al día siguiente, la tercera vez, voy y la cama estaba vacía.
¿con quién hablo? Hablé con los médicos, me explicaron, qué sé yo, con lo cual yo había tenido un paciente durante casi 3 años con una evolución de estas características y no tenía ninguna referencia familiar. No conocía a nadie de su entorno familiar, que no es mi estilo, digamos, porque, bueno, y yo pensaba, alguien se lo habrá llevado. Claro, él no me permitió nunca acceder a ese otro mundo. Él construyó un mundo conmigo en las sesiones. Bien, recuerdo que lo que me pasó a mí contrarreferencialmente, esa semana yo la agenda no la llené. ¿No la? No la llené. No entiendo. No escribí en mi agenda. No escribí en mi agenda los pacientes que tenía semanales. Uno tiene los turnos en la cabeza. Es una semana que había quedado un mes después, había quedado pendiente ese horario. Un mes después se contacta conmigo una mujer y me dice, bueno, ¿usted es Gladys Lepec? Le digo, sí, me dice, sí, yo soy fulana de tal, la esposa de Rafael. Ajá, dice, ¿puedo tener una charla con usted? Sí, sí. ¿Qué decís? Sí. Digo, sí, ¿cómo no? Entonces viene una mujer, que era más joven que él, muy agradable, entonces se sienta conmigo y yo estaba así, porque no tenía ninguna referencia. Entonces me dice, yo quiero agradecerle, este, no, dice, porque usted quizás no sabe todo lo que hizo por él. Entonces le digo, bueno, parte de mi profesión, me dice, no, no, me dice, y ahí me lo confirma, él se las ingeniaba para que cuando usted estuviese no me encontrase a mí ni a mi hija, porque ellas estuvieron presentes todo el tiempo. ¿Me siguen? Es decir, evidentemente alguien fue al francés, evidentemente alguien lo internó, evidentemente un montón de cosas, pero él se las ingeniaba, me dice, sí, se lograron cosas que ni yo me decía ella, como el casamiento, lograr la pensión, papá. Quedé pensando y digo, a mí tampoco se me ocurrió. ¿Me siguen? Pensé que ir un paso en más y volver a preguntar por la mujer y por la hija y por las vicisitudes y demás, lo iba a contrariar. Me di cuenta que había separado los espacios. Pero es como algo que uno lee a posteriori, porque la sorpresa fue, uno dice, ¿estaba solo? Era imposible que estuviese solo. Pero sin embargo yo acompañé en esa posición de él de decidir no, Tan escindido en la Como la navegación y la tierra, ¿no? Como los dos mundos. dos mundos que él no quería que de ninguna manera, al menos tomase de mi parte contacto. La sorpresa vino a posteriori, cuando se contactan conmigo. Es como que cuando se contactan dicen, no, sí, estuvimos, no es que no estuvimos, usted también estuvo, acá estamos. Lo que queda como pregunta son esas preguntas que uno, frente al trabajo con el paciente, bueno, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Se sintió alojado? Probablemente. Probablemente se sintió alojado porque tampoco era muy incisiva con las con preguntas, digamos, iba acompañando el proceso. Palabra me hace pensar en si efectivamente se sintió alojado. No se te escucha, La Héctor. palabra. Habla un poquito más. Agarrá el micrófono. La palabra. A Claro. ver, ¿se escucha? Sí. Ahora sí, Héctor. La palabra alojado justamente me hace pensar si en algún momento este paciente se sintió verdaderamente alojado. Lo pongo en relación con el estar en cuclillas sobre maíz, Sí, de rodillas. de rodillas. de rodillas.
¿Qué padre hace eso? ¿Qué tipo de padre puede hacer eso? Un padre que odia, un padre violento, un padre destructivo. ¿Cómo ese chico que padece los granos de maíz puede evolucionar? Porque después resulta que él no está alojado en ningún lado, Exactamente. no hay alojamiento, no hay madre, no hay padre, está en el aire, en el agua, vive en el agua. Tiene aparentemente experiencias homosexuales, pero parece una máquina. No No hay, son placenteras. ¿cómo? No fueron No hay placenteras. cariño, nunca tuvo cariño. Hace esto. Entonces te deja, no es que él lo haga, ¿no? Pero entre vos y el paciente se instala con toda la fuerza, como decía recién Silvia, no sé si la escisión ya estaba de antes, la disociación, está todo disociado. La esquicia está todo el tiempo y la padecen todos. Y porque el implicarse él afectivamente parece que ¿Cómo? implicarse él afectivamente lo dislocaba, digamos. Sí, la pregunta, más allá del pañuelo Suena impresionante. ¿no? La pregunta es, ¿qué se puede hacer en 3 años de tratamiento con un paciente de este tipo, con esta estructura mental o submental? ¿Qué se puede hacer con el cáncer dando vueltas? Claro, un paciente con un Yo creo, horizonte. yo creo que vos lo bancaste todo lo que pudiste, le tuviste toda la paciencia de la que vos fuiste capaz y que lo acompañaste. Sí, Lo acompañaste de lo que él se dejó acompañar. Me parece un material realmente, yo diría, excepcional, ¿no? En el sentido de la calidad de la disociación y de la escisión. sí. ¿Cómo se puede? Fue alojado en el hospital francés. Ese fue el alojamiento, ¿no? Y en todo caso, donde quedó, en algún lugar, no sé, llamó la atención cuando vos hablabas como lo dijiste, el hospital francés, como un lugar donde finalmente Algo toma nombre, toma referencia. toma un nombre, Toma referencia, exactamente, hay una referencia simbólica ahí, un nombre que no en el punto en que había. se va a morir. Ujú. Entonces, Y vos lo acompañaste hasta ahí, hasta la muerte. hasta el final. Es muy interesante, sí, 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 sí. Me hiciste acordar, Interesante la perdón, que decisión. quiera agregar, porque yo me pasó algo muy similar con una señora también grande en ese momento, que yo la acompañé, también estaba muy sola, con una hija que se llevaba muy mal, y bueno, también con un cáncer, finalmente fui internada y bueno, estaban dando morfina cuando yo la fui a visitar y que fue la última vez que la vi. Pero bueno, son acompañamientos de lo que uno puede hacer hasta ese momento, gente muy sola, ¿no? Porque tenía una hija en este caso, pero con la que se llevaba muy mal. Pero bueno, me vino la reminiscencia y lo quise decir porque fue algo muy similar, digamos, con esta señora que falleció un 18 de diciembre, como que me quedó grabado cuando la fui a visitar. Se fijó la fecha. Se me fijó la fecha. Pero de esto ¿Podemos hay- nosotros o somos ciudadanos de segunda lo que estamos haciendo? Adelante. ¿Podemos? Bueno, porque pedimos la palabra hace un ratito. Bueno, no te hemos visto. Yo iba a hablar, pero sí, veo tres No, está bien, rayos está bien, hablar. está Sí, bien. sí.
Dale. Si no me vieron, los perdono. Bueno, gracias. Está bien, muy bueno tu aporte. Seguimos. Sí, yo lo que pasa es que de acá no veo las manitas, ahora sí. Bueno, no sé, ¿querés decir algo? Yo quería... Quiero decir algo. Bueno, después A mí me digo yo, parece después- a mí me parece que trabajó, no la acompañó. Discúlpenme que a mí me produce cierta cosa de, ¿cómo decirle? Cierto escosor de la compañía, porque nosotros trabajamos. La compañía es como otra cosa. A mí se puede. Y voy a decirlo por qué lo digo también. A pesar de que fue Héctor el que empezó con esto, me empieza a molestar, ¿viste? Y ahora se la tengo que seguir. No, voy a decir algo. No, en serio. Paciente. Lo que a mí me parece que pasó es que vos le propusiste a trabajar a él. O sea, las otras dos analistas, cuando le interpretaron así, él estaba confundido y las analistas, al interpretarle de esa manera, le conservaron la confusión. O sea, le dijeron, competís con el bebé. Sí, está bien, compite con el bebé, pero en un nivel imaginario. O sea, digamos, no estaba en juego eso. Vos le dijiste, mire, nosotros vamos a trabajar, qué sé yo, el bebé es otra cosa. Hablaremos del bebé si es necesario, pero acá estamos para trabajar, no para interpretar, no para que usted se pueda competir con el bebé o el bebé es más importante que usted o qué sé yo. Eso lo interpretaremos, pero no lo pusiste en juego. Lo que pusiste en juego es otra cosa, pusiste en juego el trabajo. A mí me parece que eso fue y lo que se puede hacer en 3 años es lo que se puede hacer en 3 años, qué sé yo. Se puede trabajar con un paciente con esas condiciones, es el paciente que hay. Como dice el dicho, si mi abuela tuviese rueditas sería mi abuelo. O sea, Un carrito. la posibilidad, sí, hay uno que no es de salón, ese es de salón. Ya lo conozco. Que lo conoces, el de si mi abuela tuviese. Bueno, pero digamos, ¿qué se puede hacer? Se puede trabajar y hasta donde dé, y trabajaste. Por eso el paciente me parece que se quedó. Eso, nada más. He dicho. Lo que pasa, quiero simplemente señalar una cosa, que nosotros empezamos por el final, después nos quedamos con el acompañamiento final, porque es fuerte. Después uno puede pensar todo lo anterior, pero fue solamente eso, que creo que sí, fue muy bueno tu trabajo. Pero quería como... Sí. Bueno, no, yo quería decir algo. Bueno, primero que quedé impresionada por este caso clínico que trajiste en estas condiciones en donde hay un paciente que no viene a interrogarse a ese subjetivo, qué le pasa, no. Es un paciente que descarga, ¿no? Que tiene toda una fachada de agresividad y demás, ¿no? Y es uno podría decir, un pobre hombre que está en los momentos finales de su vida, 3 años antes. Quizás el enojo con las terapeutas, con las analistas que se embarazaron, pudo haber tenido que ver con esta condición vida-muerte, ¿no? Él muriéndose y ellas festejando la vida. Puede ser ¿por qué se enoja tanto? Claro, sí, se hizo el trabajo, como decía recién Darío, eh, un trabajo analítico posible. A mí me parece que cuando él decide casarse, ahí hay un movimiento, ¿no? Él se decide casar y de alguna manera reconoce a la mujer, a la que le dio la hija, arma una familia, se muere señor casado. Vaya a saber qué habría en su fantasía, ¿no? Entonces él se muere socialmente, entre comillas, aceptable, muere un señor casado. Y yo me acordaba todo el tiempo, si acompaña, si no acompaña, de los paliativistas, ¿no? Cómo trabajan es un equipo de paliativos que incluyen psicólogos
psicoanalistas también. Hace 2 o 3 años hicimos una actividad con gente del hospital de Lanús, em, y hay un libro de una colega amiga que es paliativista que ahora está trabajando en Navarra, que dice, te voy a acompañar hasta el final, porque ese es el título del libro, que es muy bueno, pero em, hay que poner energía propia, la pulsión ahí propia para hacer esto que vos hiciste, ¿no? Porque podrías decir, bueno, ya está, no hay nada más que hacer, está delicado, está en coma, pero hubo una posibilidad de cierre del trabajo y viene la mujer escondida a reconocerlo. Me parece que él debe haber cambiado en su vida de relación sin haberlo traído. Él cambió, él tuvo un cambio de posicionamiento subjetivo, y vino porque tenía temor de morirse. Su vulnerabilidad estaba dada vuelta, ¿no? Maltrataba. Uno podría decir, este pobre hombre se estaba muriendo. Y ahí vino a pedir ayuda. Jamás lo puso en palabras, ¿no? Sí, bueno, gracias. Están después. Quería decir que están Paulina y después Ana. Sí, bueno, yo ante todo, ¿se escucha? Sí, ¿Escucha? sí. Yo ante todo quiero agradecerle a Gladys un caso tan interesante, sumamente difícil. Y yo les comento que yo me identifiqué con Gladys y todo el tiempo sentí que en una situación clínica parecida a la que pasó Gladys, que lamentablemente muchas veces se repite en nuestra clínica, el paciente es así difícil, sentí que estaba dando un examen frente a un profesor excesivamente exigente, que nada de lo que yo dijese o podía pensar servía y que iba a ser descalificado, no comprendido, no suficientemente aclarado. Bueno, no, eso quería decir, identificada con Gladys en un proceso tan largo y tan difícil de sobrellevar. Bueno, Ana, ahora escuchamos. Gracias, Paulina. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, este paciente de alguna manera es un desafío para Gladys, porque ya viene tratado por los famosos, con lo cual, si los famosos no pudieron, la que me espera, de alguna manera, ¿no? Entonces es un desafío que ella asume. Es un paciente que fue echado porque no lo bancaban por la insoportabilidad, y él trae un fantasma que tiene que ver con el rechazo. Es un paciente que trae el sufrimiento del rechazo y que siente que no busca un lugar en el otro a raíz del rechazo sufrido. Cuando se corta la luz, él le dice, ¿usted también me va a rechazar? Enojado. Acá hay un tema del rechazo que atraviesa todo este material, ¿no? Busca a través de las relaciones homosexuales, es un interrogante, eh, ser aceptado por otro hombre. Digo porque es un material que hace pensar mucho, es un material muy interesante. Es un paciente que me parece que va dibujándose, que él no tiene lugar en ningún lado. Cuando está en el barco no tiene lugar, cuando está en tierra no tiene lugar, cuando va al análisis se embaraza y no tiene lugar. Y entonces en todo momento creo que la insoportabilidad está vinculado con el tema del rechazo. Creo que
más que hablar del paciente, hay que hablar del analista, porque fue difícil trabajar con un paciente en estas circunstancias. La contratransferencia debe haber sido bastante complicada al principio, durante y después en el último tramo. Y yo acuerdo con lo que señalaba Ale, porque yo también pensé en los paliativistas que de algún modo acompañan en la fase final a pacientes terminales. Este, de todos modos, creo que Gladys logró darle un lugar que no fue de rechazo. Y esto me parece que fue muy importante porque lo sostuvo en la transferencia a este paciente, que de alguna manera le transmitió, y por eso le tiró el pañuelo cuando volvió del viaje, qué sé yo, le transmitió que ella lo aceptaba, que ella no lo iba a rechazar. Y yo creo que se casa como parte del tramo final, dejar el lugar, dejar algo en el otro, ¿no? Dejarle su pensión, dejar algo. Si me voy de esta vida, quiero dejar algo. Entonces, bueno, yo quería hacer este comentario. También te quiero comentar que estuve googleando y le luthier, ninguno de los 5 luthier es psicoanalista. ¿Quién coordina? ¿Eh? ¿Quién los coordinaba y asesoraba? Ah, el coordinador. Ah, yo pensé que los músicos, porque A estaba los mirando músicos no. ¿Quiénes en determinada. lo... sería como un coach hoy. Ah, entiendo, entiendo. Coacheaba, sí. Pero bueno, él venía baqueteado, porque ninguno lo bancaba, y creo que el mérito tuyo fue bancarlo, acompañarlo, tratarlo, interpretarlo, y de alguna manera lo ayudaste a bien morir. Por eso creo que lo de Ale, lo de paliativista, me parece pertinente. Así que bueno, te felicito, un trabajo muy, muy difícil, pero realmente me parece que uno escribe sobre los trabajos difíciles Bien. como una manera de resarcirse, Aprende. de una manera de resarcirse de lo que a uno le tocó atravesar. Bueno, Sí. gracias Gladys. No, gracias a ustedes también. Sí. Estaba Florencia también, que quería, ¿no? Ay, Está Marcia. muteada. No, 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 pero hablo, si quieren. Bueno. Yo, quienes trabajamos en el hospital, algo de esto o de estas experiencias, em, por suerte o por desgracia, hemos vivido. ¿En qué trabaja? Yo me quedé, Perdón. ¿En qué hospital está Florencia? estuve en el Argerich. Ah, no, sí. Yo me quedé pensando en maíces incrustados. ¿De qué? En maíces En- incrustados. y pensaba en el movimiento de ir sacando cada granito de maíz, digamos, de esa incrustación, pero inevitablemente dejando una huella en la piel, ¿no? Em, Creo que este paciente, digamos, acompañar a un paciente en el proceso de morir es algo para un analista bastante tremendo. Em, Y yo iba a marcar dos momentos, sí, eran tres. Uno era cuando él amenaza a irse y vos lo sentás. ¿A dónde te va? Vení, sentate. Creo que ese es como un punto de pivote en él tomarte la temperatura a vos, digamos, ¿no? El segundo momento es cuando te tira el pañuelo de seda, eh, que es un gesto agresivo, pero es seda, ¿no? Entonces, ahí hay algo simbólico ya, ¿no? Como hay algo de una construcción simbólica. Y el tercer momento, que quizás me pareció el más, para pensarlo más en profundidad,
que es cuando vos lo vas a visitar por primera vez a la casa. Y a mí lo que me pasó es que se me invirtió la escena. Era como que vos eras una paciente yendo a ver al analista y que no te cruzabas con los otros pacientes. Digamos, como ese cuidado. Y pensé cuánto, o sea, que este tipo estaba incluso, o me pregunté, ¿no? Como el cuidado que tenía este tipo para con vos. Más allá de lo escindido que planteaban, si no es también un cuidado. Interesante lo que trae. Interesante porque coincide con esto que yo cuento de la sorpresa de la comunicación de su mujer o ex mujer conmigo un mes después. Es decir, evidentemente, hablando, sostuvo una decisión, pero su familia conocía el trabajo que venía haciendo conmigo, pero no quería que yo tomara contacto de ninguna manera. Es un poco lo que hacemos los analistas cuando comentamos algún Sí. caso, como que nuestros familiares Tiramos a la saben casa. algo, ¿no? Sí, Pero digo, saben. ahí hay algo como, como para profundizar, pero es como vago lo que digo, pero a mí esto de que vos entraras a su casa, no te encontraras con nadie, y él te recibiera, o yo lo viví así como, hasta amorosamente pensé, Sí. ¿no? Como... Sí, ya los niveles de agresividad habían bajado. Era un pedido de él, de mi presencia semanalmente, etcétera. Pero El lo que cuerpo trae es sagrado, eso. ¿no? La pulsión de muerte del cuerpo, el cuerpo Sí. sagrado por el cáncer. Sí. Estaba puesto ahí, claro. Y quizás lo que trae es también que con los años lo pienso, que es esto que decía antes, yo tampoco le preguntaba a él. Suponía una situación, pero respetaba su silencio. No indagaba, no lo incomodaba, no era intrusiva con él. Exacto. Que me pasó desde el primer momento, que es un poco lo que trajo Darío. A mí se me ocurre decirle, tratando de evitar, aunque igual se iba a poner en juego la demanda de amor, yo no estaba dispuesta a incrementarla. Entonces dije, yo trabajo con usted, mire, a ver, usted es un paciente mío. Yo Eh, quería señalar, ¿cómo? Máximo, que no hablo todavía. Un poco me preguntaba si no hubiera sido como conveniente de cualquier manera intentar este tema, digamos, con la familia también para poder ver un poquito el tema de la decisión, digamos, cómo funcionaba, digamos, ¿no? O sea, No había forma, sí, no. sí. Entonces, lo que él hace Ya, con su mujer, se case, más fue trabajado conmigo sí, sí. esto. Él decide, lo trabajamos juntos, con la posibilidad de que... Y vos no lo ibas a expulsar por eso, digamos, ¿no? O sea, lo que no me quedó claro por lo que dijo Ana antes es si este tema de haber migrado por diferentes analistas implicaba algo que ella decía como de que lo habían echado. ¿Lo echaron o él dejó los tratamientos? Dejaba los tratamientos. Dejaba los tratamientos, Pero eso. fue interesante. Los dejaba, el único que no fue Gutiérrez. Era, lo sacaba a pasear. Creo que es muy epocal. Tuvo 20 años, pero es muy epocal. En aquella época se trabajaba un poco, a las fobias hay que sacarlas. No, interesante porque habla del tema del encuadre también con este tipo de pacientes, ¿no? Sí, 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 sí. Palma con Sí. totalidad, de sentirse siempre rechazado. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me parece que el tema, digamos, viste, de que él no te permitiera, digamos, el contacto con la familia como más estrecho, debe tener que ver con una sabiduría de él, digamos, una sabiduría entre comillas, digamos, ¿no? O sea, uno podría pensar cuántas veces él intentó con ese padre, digamos, ¿no? O sea, hacer cosas individuales, cosas personales, y que finalmente tuvo que optar y tuvo que quedar en el redil, digamos, ¿no? O sea, entonces la posibilidad del desarrollo de algo distinto con vos implicaba
que estés apartada de esto, digamos, que sea realmente, digamos, un objeto sin vida. Ahora, Florencia trajo este tema, recordó el tema este del pañuelo, digamos, ¿no? O sea, y es interesante porque el tema del pañuelo marca la importancia en este paciente de un aspecto que sería la bifrontalidad, digamos, ¿no? O sea, la bifrontalidad, digamos, ¿no? O sea, porque un paciente que le trae un regalo, pero se lo tiran, digamos, ¿no? O sea, entonces uno podría decir algo así como si te dijera, mirá qué bueno esto que te puedo traer un regalo, digamos, ¿viste? Pero por otro lado tiene que estar tenido, digamos, ¿viste? Por el tema de la bronca, del odio, que lleva a otra bifrontalidad, digamos, ¿no? O sea, que es este tema de la repetición, que siempre viene y habla, digamos, de vuelta al mismo tema, digamos, ¿no? O sea, uno podría tomarlo como que él está mostrando como una identidad, digamos, ¿no? O sea, su identidad es esta, la del sufrimiento, por lo cual además podemos pensar en el trabajo, digamos, ¿verdad? Este que vos traes, digamos, ¿no? O sea, cuánto, digamos, ¿no? O sea, en esto de ser echado hay una búsqueda, una repetición de él. Él repite una identidad. Y si no la tiene y no puede contactar con ella, se siente abandonado, solo, digamos. En cambio, él va hacia eso como un elemento como de identidad, digamos, ¿no? O sea, y acá me parece que aparece algo importante con respecto, digamos, al tema del tratamiento, la pregunta que no me acuerdo si hacías vos, Silvia, o vos, Héctor, que es, ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿viste? ¿Qué podemos hacer? Digamos, ¿no? Bueno, a mí me parece que una cosa que podemos hacer es esto, digamos, ¿no? O sea, que es el retorno permanente a la situación de rechazo, digamos, ¿no? O sea, poder parar ahí, poder mostrar como si uno tuviera como un microscopio que a su vez trata de verlo, digamos, a nivel de la transferencia, digamos, ¿no? O sea, de esta bifrontalidad y por qué, en todo caso, para el placer, para el deseo de él tiene que buscar el castigo, digamos, ¿no? O sea, ¿verdad? ¿Por qué no lo puede disfrutar de otra manera? Inclusive pensando en la genitalidad, ¿viste? Porque bueno, queda claro de que él fuera homosexual. Lo que queda claro es que me parece que él busca tipos que vengan y lo penetren, digamos, pero y además no lo disfruta. ¿Para qué buscas una cosa que de vuelta algo que no disfrutas, digamos, ¿viste? ¿no? O parejas con los que con ustedes. La eh, única pareja fue esta mujer. ¿Qué hay de la madre? Porque me quedó La madre es como una figura fría, una mujer fría, distante, la describe él. Él hablaba fundamentalmente, mientras te escuchaba, pensaba esto. Mi hipótesis, y te respondo algo también, mi hipótesis es que probablemente él siendo chico, el padre pescó algo de su, exacta, algo. de cierta búsqueda de hombres o la tentación por hombres. Es muy probable, es muy probable. Y de ahí el castigo, porque no parecía como un chico rebelde, ni mucho menos, ni mucho menos. Quedé pensando en esto que traes. Salvo los primeros movimientos que casi fueron como estrategias. Yo le digo, yo trabajo con ustedes, una estrategia casi calculada, porque estaba intentando ver por dónde le entro, ¿no? Para pacificar. Pero fueron 3 años en donde diría que casi no hubo interpretación. Yo opté por trabajar con alguien que en algún lugarcito sabía que se iba a morir, con lo cual es interesante, ¿no? Fueron rechazadas, por eso dije que era un hombre inteligente. ¿Qué me vas a venir a hablar de esto ahora, en este momento de la vida? Si me rivalizo, si... Por eso lo traje y lo quise compartir con ustedes, porque es el trabajo con un paciente fronterizo, podríamos pensar, en un momento en donde uno se pregunta, ¿cabe la interpretación o son intervenciones que arman, que los sacó de lugares de mucho malestar, de mucho padecimiento, ya no golpeaba más al vecino de arriba,
hubo cosas que trabajamos, pero fueron más en la línea de sacarlo del malestar, porque la única manera de hacer lazo con el otro era el odio, por eso. Pero estuvo bueno lo que trajiste, estuvo bueno como pregunta, ¿eh? ¿Qué es lo que uno hace? Sí, debe haber. A esto me refería yo cuando decía de acompañarlo, ¿no? A este trabajo tuyo de respeto. Me gustó encontrar la palabra respeto. Muy, muy respetuosa, muy cuidadosa de lo que hacías. ¿Hasta dónde, esto que decís vos como estrategia, hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde lo toco? ¿Cómo? ¿Hasta dónde lo toco? Porque cualquier intervención la claro. podía movilizar y disparar. A mí me sorprende mucho esta mezcla de rechazo al otro, de rechazo a sí mismo, de no dejarse tocar, no se dejaba tocar, delimitó bien A mí me cuáles impresionó, eran sí. las áreas que vos te podías meter y respetaste, Yo lo sé, sí, sí, ¿no? sí. Ese fue el trabajo. Claro, Ese claro. fue el trabajo. Y lo que muestra digamos, el buen pronóstico que tuvo es el pañuelo. La del pañuelo fue muy impresionante. Es A el mí me pañuelo. impactó. El pañuelo lo refleja en esa... Lo que pasa es que él trae, está bueno, porque él puede dar con enojo, Claro. pero un pañuelo no es cualquier objeto. El pañuelo refiere a la lágrima, refiere a la despedida. Yo lo leí como una despedida, el anuncio de una despedida, ¿no? De algo que él pudo. Como pañuelo, pensar que es lo que le pasa al otro. Si vos regalás un bombón, voy a pensar que lo disfrutás. Sí, el pañuelo no. El pañuelo te va a abrazar, te va a abrazar acá. Sí. ¿De qué? Te va a abrazar acá. Te va a abrazar, te va a... Yo lo leí como en la despedida. Yo en ese momento lo leí como el anuncio de la despedida. Él hacía su viaje con su hija. Fue un caos. Sí, de la vida. Para que no escuche, yo te iba a preguntar, no sé si estás hablando de eso, algo de la última sesión que vos lo viste. La última. Si hubo despedida, recién hablaste, dijiste despedida. No, no. No. ¿Te puedo preguntar qué pasó en esa sesión? Si pasó Yo fui a algo. la casa, no, fui a la casa como iba habitualmente. No estuvo en el hospital. Después va para el hospital. Esa, dije. En esa sesión que yo estaba en silla de ruedas y demás, él no pudo contarme de su situación. Hablamos de que lo había visto, sí, a mi hija, bueno, hice los papeles, me pedía a veces que vaya a la caja fuerte porque no confiaba en nadie. Digo, bueno, pero ¿qué hago? Claro, le digo, pero ¿a usted le parece que yo me ocupe? Es que él me decía, yo confío en usted. Entonces lo hacía. Digo, bueno, entonces yo a veces usaba el humor. Le digo, bueno, ¿usted confía mucho en mí? Le decía, sí. Bueno, entonces, a ver, agarre la silla de ruedas, empiece a girar y vamos juntos, ¿vio? Yo camino, usted vamos con la silla de ruedas. Cuando llega, se levanta, yo lo ayudo y abre usted la caja de seta. No me miraba. Claro, En el marco. cualquiera una caja de Exacto, pero yo le decía, yo lo acompaño, ahí fue un acompañamiento. Claro. Usted todavía puede. Yo me entero ya cuando estaba internada. Pero queda claro que dentro del cerco que estableció Él armó un cerco. que era lo tocable, te quería, confió en vos. Sí, sí, sí. No, sí, ya terminamos. No, yo pensaba en esto de la confianza, me remitía a Winnicott, a los extremos de la vida, ¿no? Así como hay algo de
que ya conocemos, del sostén, porque también lo sostuviste cuando un bebé recién nacido, ¿no? Del sostén, handling, presentación de objetos. Bueno, ¿por qué no pensar si al final de la vida, cuando también caen ciertas palabras, no hay algo de la presencia, la confianza, el sostén, el tono de las palabras, más que la interpretación, ¿no? De la cadencia de la palabra, incluso con algunos pacientes terminales, te agarras de la mano, ¿no? Bueno, te Sí. agarras de la mano, decir, digo por los finales, los nacimientos y la muerte de él, que él fue a trabajar, elaborar como pudo, su propia muerte, Sí, ¿no? su Su propia. propia finitud. A mí me parece que sí, Mm. porque por eso decía cómo trabajé con él. No es que yo le preguntaba cuando íbamos a la caja fuerte quién puso la plata en la caja, porque alguien la ponía, digamos, no es que alguien se ocupaba. Yo ponía cara de, bueno, vamos juntos. ¿Y quién era él? Seguramente la mujer, la madre de la nena o la hija misma. Es como que conmigo creo que el tránsito era justamente Paralelo. era un trabajo sobre su propia muerte. Sobre su propia muerte, en tanto él volvía a ser un Sí. niño sin vida, ¿no? Porque Sí, mujer, sí, hijos, sí. él vuelve a... Sí, sí, un niño sin vida, exactamente. Impresionante. Sin vida previa, sí, increíble, la verdad. Yo quería Sí. puntuar unas cosas más que tiene que ver con la escena con el proctólogo, Terrible. que me parece que, o yo lo asocié de esta manera, que a veces las intervenciones de los analistas anteriores funcionaron como dedo en el culo en este paciente Sí. y lo intrusivo vivido por este hombre. Entonces me parece que esta actitud respetuosa de la distancia y lo impermeable que a veces se sentía este paciente o se vivía, Gladys fue muy respetuosa de esto. Entonces, esto de no meterse ella en la caja fuerte como todo un símbolo, ¿no? Del agujero. Em, bueno, la verdad te felicito por el trabajo. Bueno, yo quiero. Impresionante también escucharlo, es que muy A mí movilizante. Los que se perdieron, los que no vieron. El aplauso es Sí, para señor. todos, simplemente para mí un gusto compartirlo y cada vez que me conecto con el material me moviliza aún hoy y bueno, gracias por cada uno de los comentarios que sumaron a seguir pensando. Bueno, va. Bueno, Son- felicitaciones. Sí.